Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Así que hoy quiero hablarles, yo quiero que vaya la palabra de Hebreos. Hebreos capítulo 6, anótelo, si no trajo su Biblia, pero tiene un papel, un cuaderno, siempre traiga su cuadernito para anotar, para que después usted en su casa se siga instruyendo, siga aprendiendo de la palabra. Es como el que va a la escuela, ¿verdad? Tiene que llevar su cuadernito, el niño, su carpeta, porque si no lo lleva, ¿qué pasa? ¿Qué hace la señora? Y los reta. Yo no los voy a retar, ¿sí? Pero ustedes saben que es para aprender. ¿Sí? Esta es una escuela, ¿sí? La palabra nos enseña que somos asamblea. Y como asamblea tenemos que aprender para saber legislar, para saber orar, interceder a través de la palabra de Dios. Usted no es un simple congregante, ni usted no es una simple iglesia. Es un hijo de Dios, el cual Dios lo está revistiendo de autoridad y lo está capacitando a través de la palabra para que sea un buen intercesor para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Amén, mis hermanos. Mire, vaya al libro de Hebreos, como le dije, capítulo 6, versículo 18 al 20, dice así: ahora bien, como Dios no miente, sus promesas y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdote como lo fue Melquisedec. Amén. ¿Sí? Ahora vaya al libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y dice así: Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ahora, la palabra, hoy quiero hablarle de cómo uno tiene que estar arraigado en la palabra, ¿sí? ¿Cómo es estar arraigado en la palabra? Arraigado es cuando alguien comienza a echar raíces profundas, ¿sí? Entonces, para yo estar arraigado en la palabra, tengo que echar esas raíces profundas, ¿sí? Para estar bien cimentada, y nuestro cimiento es Jesucristo, ¿sí? Pero si yo no estoy arraigado en la palabra, si yo desconozco la palabra de Dios sobre mi vida o sobre la ciudad o sobre lo que Dios quiere hacer sobre cada uno, jamás podré echar esas raíces. Y entonces yo necesito la palabra para tener la revelación, el conocimiento, sabiduría, para tener el entendimiento para estos tiempos. Entonces, cuando yo estoy arraigada en la palabra de Dios, mis sentidos espirituales están activos. Usted tiene sentidos espirituales, ¿sí? Usted no está acá por casualidad, ni tampoco
tampoco anda por la vida así porque sí. No, si usted está en la tierra porque Dios le dio un propósito, un diseño. Dios lo predestinó para algo. Y quizás usted me dice, pero ¿para qué Dios me predestinó, pastora? Pues eso usted lo va a saber con Dios, ¿sí? Dios se lo va a revelar a usted. Entonces tenemos que estar arraigados ¿en dónde? En la palabra. Y sabe que a veces uno se encuentra y vivimos en estos tiempos donde la gente está necesitando muchísimos consejos, ¿sí? Porque la mente de muchos está muy alborotada por situaciones que pasan, ¿sí? Por los problemas más grandes que uno muchas veces pasa. Entonces la gente está buscando consejos para poder funcionar, para poder salir de esas situaciones, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa cuando uno está buscando los consejos, a veces no quiere esos consejos, sino que quiere oír conforme a lo que sienten sus emociones. Cuando uno pide consejos, a veces no quiere el no, o a veces no quiere que lo confronte, ¿sí? Sino que cuando uno busca muchas veces consejo, quiere oír lo que realmente está en su corazón, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender que cuando uno comienza a hablar conforme a la palabra de Dios, siempre se va a producir un choque de espíritu. ¿Por qué un choque de espíritu? Porque se produce ese choque entre la verdad de Dios y las situaciones atribuladas. Se producen choques entre la verdad de Dios y a veces las mentiras que muchas veces nos rodean, los espíritus de error, los espíritus de engaño, las ansiedades, las enfermedades, las circunstancias que nos rodean, que muchas veces hacen que nuestra mente se perturben, que nuestras emociones se alboroten. Entonces cuando uno emocionalmente está alborotada o el alma está revolucionada, a veces no haya el descanso. Entonces a veces está pensando en cómo solucionar y quizás está hallando la forma, pero la está hallando a la forma o a la manera de cómo está su mente, de cómo está su corazón, de cómo está su alma, pero no lo está hallando a la manera de que Dios te habla en la palabra. Por eso tenemos que estar arraigados en la palabra. Mire, Colosenses 3:16 dice, el apóstol Pablo dijo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo tiene que abundar la palabra? En abundancia, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir abundancia? Abundancia significa gran cantidad de algo. También es sinónimo de prosperidad, de riqueza, de bienestar, ¿sí? Entonces, cuando dice el apóstol Pablo nos está diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, nos está diciendo que tiene que haber gran cantidad de ¿qué? De palabra. De la enseñanza. Entonces yo esa palabra no la voy a buscar ni en el noticiero, ni en el diario, ni en el Facebook, ni Instagram, ni en WhatsApp, sino que donde la voy a buscar es en las Escrituras. Mire, en este tiempo como iglesia de Dios tenemos que meternos en la profundidad de las Escrituras, porque los tiempos que se aproximan y los tiempos en que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos de muchas ansiedades, son tiempos de muchas ideologías, de mucho formato, de mucha cultura engañosa, pero que a la vez se va acomodando de una forma en el mundo que hay una aceptación, que hay una verdad y que la gente se está acostumbrando, pero son cimientos equivocados, son cimientos de tiniebla. Es por eso que como iglesia de Cristo, como asamblea legislativa que habla la Biblia israelita, sí, uno tiene que entender de que estamos para legislar, pero ¿cómo voy a legislar algo si yo tengo un desconocimiento de la palabra de Dios? Es por eso que Pablo dice, more en abundancia, haya gran cantidad de palabra, pero no de conocimiento para hablar de una manera a veces muy fabulosa, pero el corazón vacío, sino que la abundancia debe de morar en el corazón, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, porque somos templo, y como templo del Espíritu Santo debe de morar en mí, debe de estar la habitación amplia, debe de estar la habitación en abundancia de la palabra, de la revelación de que el Espíritu Santo me está trayendo del corazón del Padre. Amén. Ahora,
Cuando uno no está arraigado en la palabra y se fundamenta solamente en simples palabras, siempre va a buscar malos consejos. Y guarda con eso. Y usted tiene que ser sabio a la hora de que alguien le venga a pedir consejos. Porque usted en algún momento va a rendir cuenta por los consejos que da. ¿Sí? Entonces, cuando usted no sabe qué aconsejar, mejor cállese la boca. Es lo más sabio que puede hacer. ¿Sí? O le dice, mira, ¿sabes qué? Más tarde te voy a responder. ¿Sí? Porque uno tiene que entender de que la sabiduría de Dios es para dar buenos consejos. ¿Sí? Y la gente está buscando esos consejos. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender que tenemos que caminar conforme a la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando uno no camina conforme a la palabra, cuando uno está envuelto en malos consejos o funciona de acuerdo a lo que ve, a lo que escucha del lado de afuera, está envuelto en tristeza, está envuelto en amargura, está envuelto en resentimiento, está envuelto en críticas, está envuelto en enojos, en murmuraciones, en ansiedades, en enfermedades, en maldiciones. Y eso lo vemos constantemente en nuestra sociedad, una sociedad amargada, frustrada, con resentimiento, ¿sí? Con enojos, con enfermedades, con angustia. Ahora que está entrando la nueva cepa, que la India, que todo, ¿sí? Entonces hay una frustración, hay angustia, hay mucha angustia en la sociedad, que tiene miedo de contagiarse, que tiene miedo de quedarse sin trabajo, que tiene miedo de que cierren, que tiene miedo de que qué va a pasar, pastora, si cierran, cómo voy a seguir, qué va a pasar con mis hijos si me contagio, qué va a pasar con mi vida, y comienzan a entrar en un ámbito de ansiedad, en un ámbito de frustración, en un ámbito donde están inquietos por el temor, inquietos por el miedo, inquietos por la incertidumbre, ¿sí? Pero cuando nos ponemos en la palabra de Dios, Dios te da la certeza y la seguridad de que Él tendrá el cuidado de todas las cosas. Amén. Entonces, cuando alguien está falto de la palabra de Dios, es entonces ahí donde comienzan a formarse esas fortalezas mentales. Entonces, cada pensamiento negativo o cada pensamiento de ansiedad o cada pensamiento de muerte, de enfermedades, de angustia o de esas alteraciones que no me permiten estar tranquilo, esos pensamientos comienzan a formar pequeños ladrillos y se pegan y se van pegando y se van pegando hasta que se forma una pared, y eso forma una fortaleza mental, el cual me bloquea, el cual no permite que la palabra de Dios venga con su favor, venga con su verdad y penetre nuestra mente. Es por eso que comenzamos a argumentar esos pensamientos erróneos, esos pensamientos de angustia, y entonces comienzo a legalizar las mentiras o comienzo a legalizar las maldiciones, la enfermedad, el por qué estoy amargado, el por qué estoy enojado, el por qué me puedo enfermar, y lo estoy legalizando. Y como lo estoy legalizando, estoy formando una causa donde las tinieblas ponen abundancia, pero no abundancia de palabra de Dios, sino abundancia de un sistema caído, de un sistema que me afecta, que me golpea, si no estoy formado en la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo? Ahora, Pablo decía abundancia de palabra en Cristo. ¿Sí? De palabra en Cristo tenemos que abundar, ¿sí? Tenemos que ser capturados, formados, transformados por el Espíritu de Dios, porque cuando no está el Espíritu de Dios transformando mi vida, les puedo asegurar que el espíritu de estupor, que el espíritu de error, que el espíritu de mentira va a comenzar a formar sobre su vida un sistema caído, ámbitos de violencia, ámbitos de angustia, ámbitos de frustraciones. Entonces no me va a permitir descansar, al contrario, me voy a llenar de ansiedades. El estupor es como un manto de tiniebla que bloquea tu mente, que no te permite escuchar la voz del Espíritu Santo, que no te permite entender la palabra, produce una ceguera espiritual, produce sordera espiritual, por lo tanto no puedo oír, por lo tanto no puedo ver,
por lo tanto no puedo discernir lo que Cristo quiere para mi vida o lo que el Espíritu Santo me está trayendo del corazón del Padre. Es por eso que en este tiempo tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Sí, entonces, usted tiene que entender algo, que usted no se tiene que mover por la cara que te hizo tu hermano. Capaz que entraste y el pastor te miró así. Así, el pastor me miró feo. No se preocupe por eso. ¿Sí? Entonces, capaz que usted se mueve por sus fuerzas o por sus pensamientos o por lo que le dijo la vecina o por lo que escuchó hoy en TN o en canal en Telefe o en 7, no sé qué ve usted, ¿sí? Entonces usted se está moviendo por esa información. Pero yo le puedo asegurar que hay una información de los cielos que nos está hablando otras cosas. Pero nos está formando la palabra de Dios. Está formando nuestro carácter, está formando nuestro hablar, está formando nuestros pensamientos para que podamos resistir en los días malos, para que podamos resistir a esas voces de engaño, para que podamos resistir en los días de tribulaciones, para que podamos resistir en los días de violencia. Porque si yo no estoy formada por la palabra de Dios, le puedo asegurar que va a ser una persona donde las tinieblas va a arrasar. Que cuando venga el tiempo de la persecución lo van a arrasar, que cuando venga el tiempo de que usted sea juzgado por el hombre por causa de congregarse o por causa de llevar la palabra de Dios, se va a convertir en un apóstata. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios. Amén. Y les puedo asegurar que hay en muchos países en estos tiempos donde muchos hijos de Dios son perseguidos por causa de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser formados, fuertes en la palabra, resistencia. Tenemos que tener la resistencia, ¿sí? Entonces, usted no se puede mover por lo que dice el de afuera. Usted no se puede mover por lo que dice la tele. Están pasando situaciones feas, críticas, sí están pasando. Pero con la palabra, conforme a la palabra, la instrucción de la oración, podemos cambiar muchísimas situaciones, muchísimos hogares. Podemos llevar el mensaje de salvación, el mensaje de prosperidad, el mensaje de liberación, el mensaje en que sí se puede cambiar una historia de vida. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, Moisés sale de Egipto con el pueblo de Dios mirando, ¿sí? Era el tiempo de la instrucción donde Dios le dice que tenían que cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Entonces, cuando sale Moisés con el pueblo, dice que se encuentra que el mar estaba rodeado, eran aguas profundas, era un mar, ¿sí? Entonces dice que cuando llegan al mar y ven hacia atrás, dice que venían los egipcios, venía el faraón con carros, con jinetes, venían directamente a exterminarlos. Entonces dice que el pueblo comenzó a decirle a Moisés, Moisés, ¿para qué nos trajiste hasta acá? Estamos rodeados por el mar y estamos rodeados por los egipcios. O sea, vamos a morir. Mejor hubiera sido que quedáramos en Egipto. Mejor hubiera sido que siguiéramos siendo esclavos. Y dice que Moisés comenzó ahí a tratar de entenderlo. Yo me imagino a Moisés escuchando al pueblo, mirando atrás que venían los egipcios. Entonces algo comenzó a hacer Moisés. Y dice que Moisés comienza a clamar a Dios, comienza a orar. Y quizás usted piensa ahí, y bueno, y vino Dios y le dijo, Moisés, vamos a hacer esto y aquello. No, lo que le dijo Dios a Moisés, le dijo, ¿por qué clamas a mí? Y usted dirá, pero ¿por qué va a clamar a Dios si Dios es soberano? Por eso está clamando. ¿Sabe por qué Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? Se lo dijo porque ya había una instrucción de antemano. O sea, que ya hay una instrucción para que puedas pasar la adversidad. Que ya hay una palabra, hay una instrucción, una enseñanza para que puedas pasar en los momentos de crisis. Para que puedas pasar los momentos de enfermedades. Para que puedas pasar esas situaciones que muchas veces van a venir a atormentarte. Entonces Jehová le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Cómo se tenían que poner? En marcha. ¿Sabe lo que es marchar? Marchar significa acción, avanzar.
accionar. Entonces, en este tiempo de pandemia, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos quietos o marchamos? Marchamos, no nos podemos quedar quietos. Y si, pastores, ¿qué pasa si dice que tenemos que volver a encerrarnos? Y bueno, nos encerraremos, pero vamos a seguir con los altares, vamos a seguir levantando intercesión, oración, el clamor por las naciones, por la ciudad, por las familias. Porque el año pasado fue el año donde más Biblias se vendieron, donde más pedidos de oración hubieron, donde más familias se volvieron a los pies de Cristo. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de la pandemia, pastora? Habrá sido por causa de la pandemia, sí, pero fue también por causa de que la iglesia se puso a la brecha y comenzó a orar e interceder, y no hubo miedo, y no hubo temor, y no hubo escasez, y no hubo nada que faltara, porque Dios tenía la promesa sobre los hijos, y hubo un accionar de la promesa de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, pon al pueblo a marchar. Sí, le dijo, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ahora, la vara lo que simboliza es autoridad. Entonces, lo que Dios te está diciendo, te estoy dando autoridad. ¿Y cómo la recibo, pastora? A través de la palabra. Porque si yo no tengo palabra, no puedo tener autoridad. Pero si yo estoy arraigado y cimentado en la palabra, voy a tener autoridad. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo, porque me estoy formando conforme al corazón del Eterno, conforme a lo que el Espíritu está trayendo. El Maestro me está enseñando. Y en este tiempo tenemos que tener un corazón enseñable para que el Maestro nos enseñe, nos capacite, nos ejercite para confrontar y romper toda obra de las tinieblas. Amén. Ahora, ahí había una orden de Jehová y una palabra, y esa palabra estaba hablada para que caminen. Y Dios le ha dado en este tiempo una palabra para que caminen sobre ella. Ustedes tienen que caminar en la palabra, ¿sí? Entonces, cuando no está la palabra legalizada sobre la persona, es por causa del doble ánimo. Porque a veces las personas dicen, pastora, yo no entiendo por qué la palabra no tiene cumplimiento sobre mi vida. Si yo estoy orando, si yo me congrego, y yo no sé por qué la palabra no se cumple sobre mi vida. Pero quizás cuando llegas a tu casa sos de una forma acá, pero cuando llegas a tu casa sos de otra forma, y siguen las malas palabras, y siguen los enojos, y siguen las ansiedades, y sigue la gritería, y siguen un montón de cosas incorrectas. Pero pastora, pero yo me congrego. Pero el que vos te congregues no quiere decir que tengas la garantía de que seas salvo. Amén. Yo me puedo congregar 10, 20 años, pero no ser salvo. Pero pastora, si yo acepté a Cristo en mi corazón, ya me da la garantía de que soy salvo. Pudiste aceptar a Cristo en tu corazón y está buenísimo. Pero si sos una persona de doble ánimo, que dice malas palabras, que ve pornografía, que hace lo incorrecto, que constantemente está en amargura, que constantemente está haciendo lo incorrecto, eso me habla de que no eres alguien apto para la salvación. Amén. La murmuración, la crítica, el enojo, el que murmuro en contra de mi hermano, el que me enojo, el que me frustro, el que las cosas se deberían hacer de este modo, hacen que yo pierda la salvación. El desconocimiento a la palabra hace que yo pierda la salvación. Pero ¿sabe qué? Muchos entran por la gracia, por la misericordia, porque se oró en el momento, se arrepintió de sus pecados y Dios le da la oportunidad, trae la redención y se va, ¿sí? Pero ¿cómo mejor no vivir de la forma teniendo el conocimiento de la palabra? Porque la palabra me da identidad, la palabra me da derechos, la palabra me da autoridad para poder legislar, para hablar, para decretar, para confrontar las obras de las tinieblas. Entonces, si yo tengo derecho a través de la palabra, quiere decir que estoy fundamentado en lo que Cristo me está enseñando. Amén. Entonces, hay situaciones donde muchas personas pasan y se confunden, ¿sí? Y situaciones adversas donde aún más siguen confundiendo. Entonces, como entraron en la confusión,
Capaz que hoy están, gloria a Dios, recibiendo la palabra, qué buena que tuvo la palabra, y mañana jueves les pasa algo y ya se volvieron locos. No, que si al final la pastora habló de la palabra, ¿qué palabra? Si no está en mis zapatos lo que estoy pasando hoy. Y lo confundió. Porque el corazón está dividido. Porque el corazón está desanimado. Porque el corazón no está establecido en la palabra de Dios. Entonces cualquier situación te va a confundir si no estás seguro y tenés la certeza a quién estás amando. Porque yo amo a papá. Porque yo anhelo ser como papá. Porque yo quiero lo que papá me está diciendo que tiene para mi vida. Pero me lo tengo que ganar también. Tengo que estar en su presencia. Entonces hay muchas cosas que te van a confundir si no actúas conforme a la palabra de Dios. Entonces, si uno no actúa conforme a la palabra de Dios, es ahí cuando entra el estupor. Y el estupor te embota la mente, no te permite avanzar, te mantiene envuelto en cubierta de tinieblas. Pero la palabra de Dios transforma. ¿Cómo es eso, pastora? Mire, vaya al libro de Ezequiel. El libro, justo el pastor el otro día también predicó en el libro de Ezequiel, ¿verdad? ¿Verdad? Ah. Vaya al libro de Ezequiel, capítulo 37. Mire, es tremenda esta palabra. 37, versículo 9, dice así. Entonces Dios me dijo, llama al aliento de vida, dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me había ordenado decirle. O sea, había una palabra, había una instrucción sobre el profeta Ezequiel de parte de Jehová, ¿sí? Entonces, y el aliento de vida entró sobre los huesos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. ¿Cómo se pusieron? De pie. Eran tantos que parecían un ejército. Dios me dijo entonces, Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen, no hay remedios, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Hay otra versión que dice, no tienen esperanza. Pero esta me llamó muchísima la atención porque dice, ellos se andan quejando. ¿Cómo andaban? Quejándose. Medio mexicano me salió. Se andan quejando, ¿sí? Ellos se andan quejando, dice. Y dicen, no hay remedio, estamos perdidos, somos huesos secos. O sea, cuando yo me quejo, cuando yo me dejo aplastar por la adversidad, me dejo aplastar por la crisis, me dejo aplastar por mis emociones, ¿cómo están mis huesos? Secos. Y cuando tus huesos... Cuando ¿a alguien le duele alguna vez los huesos? ¿Alguna vez le dolió el hueso? Somos dos, Berito. Yo antes decía, me duele el hueso, así que me parece que viene frío. Yo tenía el clima acá en la rodilla, hermano, ¿sí? Va a haber humedad. Estaba como las viejitas, ¿no? Así estaba, ¿sí? Entonces, cuando a alguien le duele los huesos, ¿sí? No puede moverlos. ¿Sí? Quiere hacer algo, se te inflama y no podés hacer algo porque te duelen los huesos, ¿sí? No tienen fuerza. Entonces imagínense cuando los huesos están secos y dicen, ellos se andan quejando y dicen, no hay remedios, estamos perdidos. Ahora, imagínense si algo llega a pasar después del 21 y llegan a cerrar. ¿Usted qué va a decir? Ay, pastora. Ya veo que van a llegar, pastores, ¿qué vamos a hacer ahora? No nos podemos encontrar, no nos podemos ver, no nos podemos abrazar. ¿Cómo vamos a hacer, pastora, si no me congrego? Pastora, si no me congrego, vuelvo atrás. ¿Qué voy a hacer con mi familia? Otra vez tengo que aguantar a mis hijos adentro, pero sobre todo tengo que aguantar a mi esposo, pastora. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer con mi economía? Había una palabra, había una instrucción. Y Dios le decía, dale vida nuevamente.
porque estaban muertos por causa de las quejas, por causa que decían, no hay remedios, estamos perdidos. Y usted cada vez que se mueve fuera de la palabra y no se toma de la palabra para caminar, para moverse, está diciendo, no hay remedio, estoy perdido. Y cuando alguien está perdido, encuentra un lugar, encuentra el lugar donde quiere llegar. No, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien se perdió? La hermana Graciela siempre se pierde, no se preocupe. No, mentira. ¿Sí? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era chiquita, vivía en Buenos Aires, y me acuerdo que me perdí con mis hermanos. Estábamos en la capital paseando con mis papás y nos perdimos. ¿Y qué hicimos los tres? Nos largamos a llorar, como buen... ¿Sí? Y estábamos perdidos, ¿sí? Y estábamos desesperados, así, mirando... y estábamos ahí en la capital paseando y yo agarré a mis hermanos como la adulta que era y tenía 8 años, 7 años, no era tan adulta, pero llorábamos los tres porque estábamos agarrados de las manos, ¿sí? Hasta que recuerdo que se acerca una señora y nos empezó a preguntar, le decía que estábamos perdidos y llorábamos porque estábamos angustiados, porque no estábamos con papá y mamá y no sabíamos qué hacer, no sabíamos para dónde mirar, para dónde caminar, ¿sí? Pero de repente veo hacia la otra avenida y veo a mi papá y a mi mamá con los 80 hijos, que por nosotros éramos 11 hermanos, así que imagínense, ni cuenta se dieron que nos habíamos perdido. Sí, estábamos. Claro, cuando llegaban a la casa los contaba 1, 2, 3, claro, pero después no. Y yo ni enteraba que nos habíamos perdido. Iba con la chorrera de niños, ¿sí? Entonces, cuando le digo, allá van mis papás, y la señora dice, pues vos estás segura, y sí, son 80 hijos, somos nosotros, ¿sí? Entonces me acuerdo que fuimos corriendo y la señora los llevó y dijo, ay, pero estos pibes, ¿para qué se pierden? El amor de madre, chicos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Pero hubo paz, hubo tranquilidad, porque nos perdimos y entramos en crisis y comenzamos a llorar. Y comenzamos a llamar la atención porque estábamos llorando, porque estábamos perdidos. Pero cuando encontramos a papá y a mamá, descansamos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si en algún momento del trayecto de la vida se sienten perdidos, vayan a la oración. Vayan a la intimidad, corran a los pies de Cristo y Cristo le dará el descanso y el Espíritu Santo vendrá con paz sobre su vida. Amén. No vayan corriendo a buscar una solución afuera. No vayan corriendo desesperados a contar su problema a alguien equivocado porque le dará malos consejos. Sino vayan a la presencia de papá, vayan al Eterno, porque nada se escapa de su voluntad, porque nada se escapa de su palabra, porque cuando estamos en Él, cosas maravillosas pasan. Entonces, cuando estamos en Cristo, somos fortalecidos por el poder de la palabra. Amén. Entonces, mire, es tremendo. Dios me dijo entonces, Ezequiel, estos huesos representan a los israelitas. Ellos se andan quejando y dicen, no hay remedio, estamos perdidos, somos unos huesos secos. Pero tú vas a hablar con ellos y vas a darle de mi parte este mensaje. Y este mensaje es para ustedes. Israelita, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo soy el Dios de Israel. Lo he dicho y lo cumpliré. Amén. Habla acá la palabra de Dios. Habla de que los sacará de esas tumbas, de esos lugares que están encarcelados. ¿Cuántas familias que están prisioneras, encarceladas, fragmentadas, atormentadas? Pero Dios dice, les voy a abrir esas prisiones. Voy a sacarlo de esos lugares de apriete. Voy a sacarlo de esos lugares de tormento. Porque yo soy Dios y yo estoy hablando. Y cuando hablo las cosas suceden. Amén. Entonces lo que el Padre nos está diciendo, voy a actuar a su favor. Voy a actuar a su favor. Amén. Entonces, es tremendo.
Entonces, la palabra de Dios, usted tiene que entender esto, que la palabra de Dios son sus pensamientos expresados. Cuando los atesoras, esos pensamientos en tu corazón, ya no importa lo que piensa tu mente. Ya no importa lo que te está pasando, porque estás recibiendo la información correcta. Entonces, como estoy recibiendo la información de lo alto, la información de lo eterno, mi mente está siendo sanada, mi mente está siendo liberada. Pero cuando mi mente recibe una información incorrecta, la mente se daña, se perturba. Es por eso que Dios te está diciendo, te estoy formando a mi imagen y semejanza. Entonces, tú necesitas alinearte con el pensamiento de Dios. Pero para ello tienes que conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios es la que te va a sacar adelante. ¿Sí? Entonces, mire, hay muchas personas que viven de apariencia. Viven glorificando a Dios por afuera. Pero en sus hogares y en su vida hay muchísima necesidad. Muchísima necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no lo han visto a papá, no lo han sentido. No han estado en la intimidad. La religión te dice, congregate, lee el Salmo 91, vestite de esta forma, o hace esto y aquello y ya está. Eso no. No debemos ser personas religiosas. Debemos ser personas, hijos de Dios. ¿Sí? El Padre todos los días se revela de maneras distintas. No hay una fórmula en la oración, sino que la oración es un corazón rendido ante Dios. Y Dios comienza a tratar contigo. Amén. Entonces, hay necesidades, hay desorden. Pero el único que puede transformarnos por el poder de la palabra de Dios es conocer, amar y vivir a Jesucristo. Conocerlo a Él. Mire, si usted quiere conocer a nuestro amado Yeshua, lea el libro de Colosenses, lea el libro de Efesios. Y lo va a conocer, ¿sí? Entonces debemos conocer, amar la palabra, amar a Yeshua, porque la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Ahora, si yo me meto a leer las Escrituras como un libro de historia, no te va a pasar nada. Te vas a tomar como un conocimiento y nada más. Pero si yo antes de ir a las Escrituras le pido al Espíritu Santo que renueve mis pensamientos, que trate con mi mente y que sea Él enseñándome cuando voy a las Escrituras, no lo veo como un libro de historia, lo veo como el libro de la vida, como la enseñanza correcta, como el que me enseña a vivir, a caminar, a amar a mi prójimo, a perdonar. Amén. Entonces, no te tenés que basar en pensamientos y en sentimientos desordenados. Te tenés que basar en la palabra de Dios, que es inamovible. ¿Qué quiere decir inamovible? Que no puede moverse o cambiar. Y la palabra de Dios es inamovible. O sea, la verdad de Dios no cambia. Cuando Dios te dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Pero pastores, ¿cuándo lo va a hacer? Y cuando te alinees a Dios. Cuando vayas y pases por el proceso. Porque van a venir tiempos de proceso y son necesarios los procesos. Pucha, pastora, ¿por qué? Porque el proceso te cambia. Pastora, estoy pasando por un momento de gran dolor. Ese dolor te va a procesar. Ese dolor te va a forjar. Ese dolor va a producir tanto apriete sobre tu vida que va a sacar la excelencia. Porque cuando Dios aprieta, no es que te está ahorcando para matarte, te está apretando para sacar la excelencia. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora, inamovible es que no puede moverse o cambiar. La palabra no se mueve, la palabra no cambia. Amén. Ahora, la palabra también es la fe. ¿Sí? Entonces, la fe responde a algo que Dios ya tiene determinado desde antes, desde la fundación de la tierra. O sea, que desde antes de la fundación del mundo ya había una palabra que Dios había determinado para este tiempo, para que caminen, para que se formen, para que vivan una vida plena como matrimonio, como hijos, como padres, como lo quieran llamarse, no sé. ¿Sí? Entonces,
La fe es algo que responde a Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta te revela algo que Dios ya ha dicho y tú vas a confesar lo que Él ha dicho. Amén. ¿Cómo estás hablando de ti? ¿Cómo estás hablando de tu matrimonio? ¿Cómo estás hablando de tu persona? ¿Cómo estás hablando de tus hijos? ¿Cómo estás hablando de tu economía? ¿Cómo estás hablando de tu emprendimiento, de tu negocio, de tu empresa, de tus estudios? ¿Cómo estás hablando? Porque desde la forma en que hables, o vas a hacer que eso sea como huesos secos, o seas una persona de autoridad que cuando Dios te diga, llegó el momento, levanta tu vara y marcha. Amén. Tenemos que aprender a usar el lenguaje correcto. ¿Recuerdan cuando les predicaba del portal de la boca? ¿Sí? Si no, vuélvalo a escuchar. Tenemos que saber usar esto. Esto es un portal. Yo doy una información, te puede bendecir o te puede maldecir. Mi lenguaje te puede bendecir o te puede maldecir. Su lenguaje puede bendecir o puede maldecir. Es un portal que yo abro y puedo formar ámbitos de vida, ámbitos de muerte, ámbitos de enfermedades, de maldiciones, de hechicería o ámbitos de vida eterna. ¿Cómo estás usando el portal? ¿Para qué lo abrís constantemente? Para comer, pastor. Está bien, para comer está bueno. Sí, pero hay que saberlo usar. ¿Sí? Entonces, el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, ¿verdad? Según lo que mira, si le gustó o no le gustó, ¿sí? Lo toma, si no, no lo toma, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón. Y tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios. Amén. Porque mientras más me meta en la profundidad del corazón de Dios, mientras más conozca el corazón de Dios, más voy a conocerme a mí misma. Más voy a ser formada por el Eterno. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que llegar a ser formado, ¿sí? Conforme al corazón de Cristo. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Así que imaginen lo que nos falta todavía. Sí, pero si Dios dice que nos está formando conforme a la estatura del varón perfecto, no hay imposible. ¿Sí? Pero debo estar metido en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios, ¿sí? Te revela la vida. La palabra de Dios te revela la cruz. La palabra de Dios te reconcilia, te trae salvación, te trae fe, te trae justicia. La palabra de Dios te exhorta, la palabra de Dios te da poder, la palabra de Dios te lleva a conocer sus leyes para que puedas legislar. La palabra de Dios te revela el propósito del Eterno. La palabra de Dios te reviste de autoridad. La palabra de Dios te da un ADN nuevo. La palabra de Dios quebranta las maldiciones y las iniquidades y te reviste nuevamente de una nueva persona, de la nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces debemos de someternos cada día a la palabra de Dios. Mire, vaya al libro de Proverbios y ya estoy terminando. El libro de Proverbios. Echen el alcohol el que tosió por ahí. No, mentira. Proverbios capítulo 3. Ya estoy terminando. Mire, dice así, capítulo 3, versículo 3. Dice, ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos. Así estarás bien con Dios y con tu semejante. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Esto es tremendo, ¿eh? Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. ¿Cómo te vas a mantener? Sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante.
Dale de lo que tienes y todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Oh, pastora, ¿no me va a faltar el chupi? Algunos, oh, gloria a Dios por esta palabra. ¿Sí? No, no es así, hermano. Se lo saco por la... Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tiene y lo que ganes. Ah, pastora, ¿qué me cuesta? ¿Cómo voy a darle a Dios? Tengo que ofrendar, pastora. Sí, me sobró el vuelto del pan, 10 pesos. ¿Sí? Sí, me quedó. Justo me iba a comprar una docena empanada. Y bueno, también se lo doy para Dios, me dijo que se lo diera. No, las ofrendas no son así. Las ofrendas no es de lo que me sobró en el bolsillo. Las ofrendas es que de lo que yo gano, yo lo aparto para Dios. Así como aparto mis diezmos. Pero las ofrendas es muy importante, igual que el diezmo es muy importante, pero las ofrendas es muy importante. Dale de lo que ganas, dáselo a Dios. Para que pueda seguir expandiendo la obra de Dios. Amén. Dáselo a Dios con todo tu corazón. A veces las ofrendas vienen apretadas así. Yo digo, pobre que dio esta ofrenda, está resufriendo. ¿Sí? Porque está así. San Martín está reapretado, Sarmiento, ahora no, ahora está el tigre, no sé qué hay por ahí, ahora no sé, me acuerdo bien los dibujos que hay ahora. Y están ahí, apretados, ¿sí? Pero mientras más apretada sea tu ofrenda, más apretada va a ser tu economía. Por eso demuéstrale a Dios para ti qué es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará. Nunca te faltará. Y es una promesa de parte de Dios. Amén. Póngase de pie. Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.